gracias a todos por venir a esta representación casi, ¿no? Representación, está bien. Porque ya lo hemos presentado alguna vez. Lo he presentado 4 veces. 4 veces, esta es la quinta vez que presentamos los días de Sierra. Bueno, yo no la he presentado 4 veces. No, tú no. Alguno igual, pero yo creo que no. Oye, yo creo que no lo sé. ¿Alguien se acuerda si Fernando ha presentado alguna vez? Yo creo que no, ¿eh? Sí. ¿En cuál? ¿La isla del Cajamas, tal vez? No lo sé. No lo sé. Como último recurso, me habría fallado alguien y al final... Pues fue la isla, porque pues es el que me falta. A Javi ya le presento. Pero esta vez sí que quería presentar a Javi, quería... Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Y... los viajes de Juan Sin Tierra creo que son muchos viajes en uno, ¿no? Son los viajes de Juan, son tus viajes por todo el continente latinoamericano. Y es también, ahora el integral, el viaje que has hecho tú como autor, ¿no? Y de eso vamos a hablar. Espero que no sean demasiadas batallitas. Desde un día que apareciste por la librería, creo que fue así. Yo invento mucho, porque tengo pocos recuerdos. Entonces, Javi, espero que me vayas un poco... No, pero es que yo creo que también hay que decir que hay más viajes todavía, porque también es el viaje de Astiberri. Porque es que prácticamente... Astiberri había empezado un poco antes, pero no mucho antes. Muy poco antes. Llevaríamos, si este año hacemos 20, llevaríamos un año o 2 publicando, y cuando hablamos contigo sería pues eso, justo un añito así. Sí. Además que éramos novatos, no sabíamos muy bien de dónde veníamos, ni qué íbamos a hacer. Pero sí teníamos la intuición de que el formato novela gráfica, el concepto este de que sean los autores los que nos digan qué quieren contar, ¿no? Y darles espacio y voz y que cuenten las historias como quieran. Y vamos, es que era como esto que queremos hacer y has venido de una manera perfecta. Y nosotros nos sentimos muy rápido como Javi entiende muy bien hacia dónde queremos ir como editorial. Bueno, a mí, vamos a empezar contando verdaditas. A mí me impresionó mucho porque fuiste yo creo el primer autor con un plan. Yo pensé que era, es porque es arquitecto, ¿no? Pero es por un plan grande, ¿no? Con una idea, no es voy a contar esta historia y luego a ver qué pasa, ¿no? ¿Eso es una intuición mía o tú tenías muy claro a dónde ibas a llegar? No, es verdad. Yo iba con un plan perfectamente hecho. Eran 4 tomos, en cada tomo más o menos ocurría esto. Creo que os llevé el guión del primer tomo ya. Y en el proyecto que os presenté había unas páginas dibujadas, que eran como 8 páginas o así. Y ahí me dijisteis que sí. Y bueno, yo con las batallas, ¿no? Yo llegué a Joker porque vi en el correo, creo que era, que pues la librería Joker que va a montar una editorial y que empezabais a sacar, creo que era Grendel. Sí, lo que yo que daba por Grendel y mis circunstancias. Bueno, pues eso. Y entonces yo dije, una editorial de Bilbao, de cómic. Tengo que conocerles porque yo no había estado en Joker nunca. Y aún y todo dijimos que sí. Nunca había estado en Joker, esto nunca te había dicho. Pero dije, ¿cómo? Hay una editorial en una librería. Entonces, cuando fui a conocer Joker, que estabais entonces en Bertendona, claro, en una tienda pequeñita. Una calle, y entonces luego, cuando tuve un proyecto, os presenté, pero el proyecto del Arcángel. Hombre, me acuerdo. Claro, que me dijisteis que ni hablar. Entonces... Fue por tu bien. Sí, lo sabemos. Estamos de acuerdo todos en que fue por mi bien. Entonces, me dijisteis que no. Y luego, una vez que digerí la... no fue muy crueles, ¿no? No, que va, no, fue fantástico además. Porque muchas veces aprendes mucho con los nos. Y bueno, no, en realidad si es un buen no, aprendes más que con los sí, en realidad. Y después vine con este proyecto y ahí es cuando lo que decías, ¿no? Cuando la editorial Astiberri, porque Astiberri no pegaba nada con el proyecto del Arcángel, no pegaba ni con cola, pero con esto de repente fue como, esto sí, me dijisteis, pero súper rápido además, esto sí. Y entonces ahí sí, yo os llevé como todo el plan hecho, eran los 4 tomos, era el guión, eran unas páginas. Y me quedé alucinado cuando me dijiste que sí, porque era el primer sí que yo recibía. Y además yo no había editado nada, no había publicado nada. Nosotros muy poco también, ¿eh? También claro, eso es. Sí, yo no era consciente hasta qué punto habías editado poco. Claro. Entonces, luego con el tiempo es como que hemos ido viendo
yo he ido viendo que ha sido muy paralelo, o sea, el Hemos crecimiento aprendido como a la vez, autor claro, y sí. el crecimiento de Astiberri como editorial, incluso de Joker como librería, porque claro, de Bertendona pasasteis luego a no sé dónde, al Quijo, Quijo, sí, y luego del Quijo aquí, ¿no? claro. Y entonces, bueno, como que todo ha ido creciendo, Astiberri ha ido creciendo, yo he ido creciendo, yo he ido creciendo. Fíjate. Pero nosotros, por ejemplo, hasta aquí, ¿eh? Aquí no pasa nada. Más mudanzas no hacemos. Tú puedes seguir sacando TVOs que... Sí, y una cosa que os llevaba, que así siguiendo un poco con las batallitas, es que he traído un ejemplar, porque es que estaba encuadernado con espiral. No, bueno, estaba encuadernado con espiral el proyectito, que sí lo tengo, pero ese me acuerdo. ese no lo he traído, mira, tenía que haberlo traído, pero luego según iba haciendo las páginas, yo las iba escaneando y les metía letra con una tipografía cualquiera, que lo mismo, no sé, lo mismo a Comic Sans, o sea, no lo sé. Y esto es lo que yo os iba trayendo, porque yo mismo no tenía mucha seguridad como autor, entonces tenía que ver cómo quedaban las páginas y os lo traía como era como bueno, para que veáis que estoy trabajando en ello, Creedme, ¿no? Creedme, está. Y sí, eran estas páginas las que os iba trayendo, y en una de estas conocí a Javier Zalbide-Goitia, ¿no? Javichu, sí, que es luego el que ha sido mi editor, así que ha estado ahí con todas las obras que he publicado, casi ha estado él ahí al pie del cañón, y lo conocí justo cuando estaba entrando en la editorial. Sí, igual todavía ni estaba cuando... Justo acababa de entrar, sí. Así que bueno, de aquí vinieron, después la pipa de Marcos, fueron viniendo los otros libros, ¿no? Y... Claro, es que nosotros aprendimos una cosa pronto, que el trabajo de un dibujante es un trabajo bastante más duro de lo que la gente cree. La gente piensa más como un hobby, porque si te gusta dibujar y estás muchas horas dibujando, no tiene nada que ver con hacer un cómic o con cualquier disciplina artística que hagas como profesión. Es decir, es un trabajo psicológicamente muy duro, no tienes un feedback real. Entonces, una de las partes que parece más tontas, pero es esa de apoyo, de que vean que crees en el proyecto, que es evidentemente cuando nos mandas las páginas y vemos alguna cosa que decimos que esto no funciona, pero esa función tan tonta de jo, que bien está quedando, ánimo, va por buen camino, que no sé, la gente que está escuchando va a decir, pues qué tontería sobre eso, y no soy escritor, ¿no? Pues sí, es una tontería, pero creo que es importante que se vea que hay verdad ahí, ¿no? Que el trabajo tiene sentido, que se está haciendo, ¿no? Sí, y no solo, yo aquí tengo que decir que como editorial, o sea, como que siempre he sentido mucho como, joder, que estamos trabajando juntos, ¿no? Cada uno desde su sitio, pero yo siempre he sentido con mucha, cercanía, no solo de amistad, ¿no? Sino de profesional, que para mí es súper importante, que con otras editoriales con las que he trabajado es como, joder, ¿dónde está Astiberri? Madre mía. Que ese estar, ¿no? Ese ayudar en todo, esa rapidez, como cualquier cosa que pregunto siempre la respuesta es súper rápida, y eso es súper importante, y no tener que volver a mandar un email. Os mandé un email hace una semana y no he recibido contestaciones, que eso pasa. Claro, es que, pero quizá por eso, porque empezamos a la vez, es decir, lo nuestro no es una editorial montada desde una profesionalidad de editorial, no somos unos editores profesionales que hacen cómic, somos gente que creíamos que había que hacer un tipo de edición, un tipo de cómic, y mira, como no está grabado, porque nadie ve lo que está grabado, por ejemplo, Laureano venía de fuera, ¿no? Venía de otras editoriales. Y no hay persona mejor que Laureano, o sea, es una bellísima persona, o sea, las mejores personas que conozco. Pero Laureano tuvo que desaprender para trabajar en Astiberri algunas cosas, es decir, lo primero es el autor. Y una cosa que es tan sencilla es porque nosotros no sabíamos trabajar, entonces teníamos que decir, por lo menos que el autor vea que lo primero es él, ¿no? Que vea que vamos a estar muy pendientes de él, que todo lo que hagamos, cuando lo acabemos, lo dijimos muy rápido, ¿no? Entonces a partir de ahí construimos nuestra personalidad. Pero igual que vosotros no veis una industria de arriba abajo, sino que vais de las entrañas, de las tripas, de lo que queréis contar, a hacer la obra, en vez de pensar que va a ser más comercial esto, pues nuestro trabajo en ese sentido era igual, vamos a arropar al autor, para nosotros lo importante no es la editorial, es el libro. Y como estábamos trabajando así, yo creo que se ha ido retroalimentando, como hemos estado mucho tiempo trabajando y tan con la cabeza abajo, nos ha costado mucho darnos cuenta, por ejemplo, de que éramos una editorial
que no estaba mal, o sea, que no le digo, joder, la Astiberri, digo, siempre con el Astiberri, pero si estamos aquí trabajando todo el día no sabemos lo que hacemos. Y está creado pues porque siempre hemos puesto, o sea, parece que estamos diciendo, no, pero es que es la única manera, es una editorial que no tiene nada, no tiene potencia, que no tiene recursos, que no está en Madrid o Barcelona, de salir, que los autores digan, yo quiero seguir con ellos, ¿no? Porque en la medida de las posibilidades, pues están pendientes de que las cosas salgan como yo quiero. Bueno, y ahí está la prueba, ¿no? De tantos bueno, vamos, que parece que estamos hablando de nosotros. Vamos a ver. Tal y como llegaste, tenías muy claro cuál era la estructura, tú no sabes qué era el personaje. Vamos a hablar un poco del personaje, mira. Vale. Vasco surge como una especie de corto maltés, cuando era claramente, tú tenías muy claro que eso lo hacías para cargarte. Si corto maltés claro, surge no lo sabía el lector al principio. Pero tú sí, evidentemente. El plan estaba allí, o sea, no es una cosa improvisada. Eso es. Entonces, corto maltés era un poco el aventurero postmoderno, que ya no era las aventuras del siglo XIX en las que nos creemos que somos aventureros y que estamos, sino que corto maltés lo ve un poco desde fuera, ¿no? Hay cierta ironía, es un pensamiento un poco postmoderno y que eso estaba bien cuando surgió, no sé si son los 70 o a finales de los 60, el reinado de ese tipo de héroe más cínico tuvo una vigencia. Pero cuando tú llegas, que tú has estado mamando las tierras esas, que tú has pisado por ahí, que tú has visto la realidad de la realidad, ¿no? Al final hablaremos de cuál es la realidad de la obra, que hay muchas realidades aquí. Tú dices, no me sirve un personaje así, ¿no? Yo, si me hago un alter ego que sea de este rollo, la impostura no me va a dejar trabajar casi, ¿no? Eso es. Sí, es un poco, mira, este libro, ¿no? Muy bien, sí. Descolonizar la aventura, tiene una parte de ensayo que es de Claudio Maringhelli, un italiano que se quedó enamorado de los viajes de Juan Sin Tierra y él estaba haciendo el Erasmus en Toledo y tenía que hacer, bueno, lo explica aquí atrás, ¿no? Tenía que hacer una tesis y estaba buscando información, sus ideas que tenía para la tesis y cayó así un poco de casualidad en los viajes de Juan Sin Tierra y le gustó tanto que dijo, no, yo voy a hacer la tesis sobre los viajes de Juan Sin Tierra. Y yo me encontré cuando la tesis estaba hecha, me la mandó en un PDF, me dijo, mira, he hecho esto, no sé qué. Y yo flipé, porque claro, de repente tenías a un tío que se había leído toda tu obra y la había estado analizando viñeta a viñeta, y qué quiere decir aquí, qué quiere decir allá. Y el tío encima, es que daba en el clavo. Que yo muchas veces tenía la sensación de que, pues esto que has dicho, ¿no? La deconstrucción del personaje, que para mí era lo central de la obra, como que, bueno, que mucha gente como que no lo había pillado, ¿no? Porque, bueno, de la Pipa de Marcos hicieron 3 ediciones, de la Isla de Nunca Jamás hicieron 2, de Río Loco 1, de La Tierra Sin Tierra 1, claro. Todos los que leyeron la Pipa de Marcos y se quedaron ahí, pues mira, no acabaron la historia, mi ¿no? experiencia es que eso es el final, le pasa. Sí. O sea, el primero vende X, cada uno va vendiendo. Y yo lo que no entiendo, o sea, como editor lo entiendes, que es el recorrido editor y tal, no ha podido no gustarte, sigue leyendo. Pero claro, hay compras muy pasionales, hay que asumirlo, sí. Pero era lo que tenía que pasar. Claro, entonces yo sí me quedé con la sensación eso que no sé si se ha entendido, ¿no? Esa sensación. Y cuando me encontré este tipo que lo decía como tan claro fue como, bueno, parece que sí, parece que se entiende, parece que se ha entendido. Y entonces a mí ese ensayo fue, yo lo leí en un PDF la primera vez y me gustó mucho porque quitando una cosita, una tontería, todo lo demás, sí, es así. No es que todo sea que yo conscientemente hubiera pensado hacerlo así, o muchas cosas, casi todas son intuitivas, no son conscientes, en plan, bueno, quiero hacer tal cosa y para eso voy a hacer esto. Algunas sí son así, pero la mayoría son intuitivas, ¿no? Y bueno, esa es la primera parte del libro de este, y la parte del final son dibujos en los que voy relacionando el viaje que yo hice por Latinoamérica, que tiene pues algunos. Yo iba con unas acuarelitas, ¿no? Y iba haciendo dibujos. En vez de hacer fotos, hacía dibujitos. Y entonces eso fue sobre todo lo que me sirvió de documentación para luego hacer los viajes de Juan Sin Tierra. También te ayudó a conectar con
con la gente de allí. Claro, porque cuando haces una foto haces clic y te vas, ¿no? Pero cuando estás dibujando te estás ahí un rato, a veces te estás mucho rato. Entonces la gente llega, te pregunta, hablas con ellos, y entonces eso te permite un estar en el sitio, un relacionarte que la foto nunca te permite, ¿no? Y entonces aquí lo que hago es eso, pues este personaje, pues venía de esta persona, porque todo tiene su relación, ¿no? con aquel viaje. Y ahí también cuento que el personaje de Vasco surgió a partir de un sueño que tuve hace en el 96 o 97, estaba yo haciendo el Erasmus en Lisboa, y tuve un sueño que era como una película, muy con principio, desarrollo y final, ¿no? Y ese sueño estaba protagonizado por un personaje que era muy tipo Corto Maltés, ¿no? Y entonces ese se me quedó ahí como personaje, como pues tengo que hacer algún cómic. Y de hecho escribí un guión con ese personaje que luego nunca lo dibujé, era muy Corto Maltés. Y entonces cuando fui haciendo este viaje por Latinoamérica, era el año 2001, mientras iba viajando se me fue ocurriendo, y dije, ya sé lo que voy a contar con este personaje. Entonces, cuando estuve en Chiapas dije, pues mira, a este le va a pasar esta movida, que se encuentra una pipa y no sé qué, no cuánto. Luego cuando llegué a la isla de Metepe se me ocurrió otra movida, ¿no? Y entonces, ya en el viaje vi que quería hacer, o sea, la estructura me vino ya en el viaje, o sea, voy a hacer una serie de cuatro cómics. Y es verdad que tenía muy claro el primero, el segundo y el tercero y el cuarto no los tenía tan claros. Y entonces cuando llegué aquí y empecé como a dar ese giro a mi vida, ¿no? Que yo había hecho la carrera de arquitectura y empecé a decir, no, bueno, voy a intentar lo de los cómics, pues estaba dándole vueltas a ver esa historia, qué es lo que cuenta en esos 4 volúmenes, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta? Porque si no sé lo que cuenta en el tercero y en el cuarto, no me pongo con el primero. Entonces cuando les presenté el proyecto ya sí sabía lo que quería contar, ahí sí sabía y ya tenía muy claro, o sea, fue ahí cuando me di cuenta de que, a ver, un personaje que se parece mucho a Corto Maltés haciendo una historia, ¿realmente me apetece contar eso? ¿Por qué? ¿Por qué estoy contando eso? ¿Y tiene algún interés hacer una historia de un personaje que se parece mucho a Corto Maltés pero no es Corto Maltés? Y ahí fue cuando me di cuenta, claro, es que a mí Corto Maltés me gusta mucho, pero también hay un punto de Corto Maltés que es un poco insoportable. O sea, es tan perfecto, es tan claro. ¿Por qué? Porque es que es un personaje de cómic, tiene que ser así, ¿no? ¿Cómo llevar un personaje aventurero a la... ¿Cómo lo llevamos a la realidad? ¿no? ¿Cómo podemos hacer un personaje de cómic que se lleva a la realidad? ¿Y qué pasa con él entonces? Pues que el personaje explota, en algún momento explota, ¿no? Ese personaje... Y entonces ahí un poco es lo que le ocurre a Vasco, ¿no? Es un poco... Entonces sí que crees igual que se comió un poco el entorno, los tintes políticos, el retrato de la realidad social del país que va retratando, de los países que va retratando en cada momento. Igual se come un poco eso, aunque era un poco necesario, ¿no? Para poder presentar al personaje al principio. ¿Cómo que se come un poco eso? Que igual la gente se quedó muy al principio con pues una historia sobre Chiapas, claro. una historia, sí. No tanto es lo que... Bueno, pero es que... Lo que tenías miedo tú de que al final... Porque claro, el primer tomo era tan potente porque el jamasismo estaba todavía era muy... Claro, sí. El juego de las máscaras, la realidad, el sitio donde está ambientado, era como una historia que tenía entidad que podía ser hecho casi como documental sin necesidad de meter a Vasco ahí, ¿no? Para que funcionara. Entonces eso era lo que igual hacía que el desarrollo del personaje fuera más limitado. Claro, lo que pasa es que yo cuando empecé esta serie tenía como muchas cosas que quería contar. Y una de ellas era eso también. Era un retrato un poco de algunas realidades sociales, ¿no? Entonces, claro, es una obra súper ambiciosa. Porque estas cosas que haces cuando... era lo primero que iba a publicar y era como... Quería hacer como un poco una historia en la que metiera todas las cosas que quería contar, ¿no? Bueno, entonces sí que tiene como 3 capas de lectura que luego Claudio Maringelli las desarrolla muy bien. Esa idea que yo tenía, él la capta súper bien y lo desarrolla aquí en el ensayo, ¿no? La primera capa es esa, es la de la realidad social que voy contando, ¿no? Entonces era así periodística, aunque está ambientada en una... Pero, cada una tiene su trama sí. novelesca.
pero en las tres el fondo está muy cercano, ¿no? Eso es. El fondo no está del fondo. No, es un fondo que tiene mucho, y sobre todo en la pipa de Marcos, ¿no? Tiene mucho peso el fondo, ¿no? Además es que sucede en un pueblo que se llama La Realidad, y ese pueblo existe, es donde yo estuve, en Chiapas, ¿no? Y claro, es que es muy potente porque la realidad en ese cómic es muy potente, ¿no? Claro. La realidad, el pueblo y la realidad, lo que ocurre realmente, ¿no? Entonces esa sería como la primera capa. La segunda capa es la aventura, que también a mí me apetece hacer unas historias de aventuras, que se lea como un... No como te voy a contar qué es lo que pasa en México, te voy a contar qué es lo que pasa en Nicaragua. No, una historia de aventuras, ¿no? Y luego la tercera capa, la más profunda, era esa, la del personaje, pero claro, mi idea era esa, que solo la vas a poder entender o pillar si te lees los 4, si no... Entonces igual esta es la edición necesaria, ¿no? necesaria. Aunque os tengáis sueltos, si los podéis leer seguidos, no tiene nada que ver, ¿eh? Eso no es lo que creer nadie, ¿no? No, pero ojo, la verdad es que, bueno, ahora que lo dices, cuando yo vi cuando me llega a casa esto, o sea, este ladrillo de 2 kilos pesa 2 kilos, ¿no? Sí, a ver, los envíos por correo a partir de 2 kilos se disparan. Tuvimos que mentir y no sé si se dieron cuenta. Para decir que los paquetes eran de 1,980. No, bueno, haber dicho que eran 2 kilos estaba redondeando. Es 1,985 kg. Parece que íbamos a quitar fácil. Sí, pero eso cuando lo vi es como, joder, que... Y lo abro y lo miro y digo, sí, es así, es así, la historia se entiende bien así, ¿no? Todo junto. Claro, no es Blueberry, no es Tintín, que son historias de un personaje, todo es una historia. Eso es, sí. Y es gracioso porque al principio, cuando salió la pipa de mar, pues estábamos comentando antes que ese año en Angoulême, en la gran feria del cómic europeo, la pipa de Marcos tuvo bastante éxito en las editoriales extranjeras, sobre todo las francesas, ¿no? Entonces recibimos bastantes ofertas. Sí, hubo varias ofertas. Sí, hubo varias ofertas para publicarlo. Para una editorial de nuestro tamaño, y no porque no había publicado nunca, que los franceses no conocían. En ese momento nos pareció muy sorprendente, y luego con el tiempo se dio cuenta que era muy sorprendente. Era muy sorprendente. O sea, no es porque éramos novatos, es porque no suele pasar eso, vamos. Sí, y la cosa es que en ese momento la novela gráfica estaba viviendo una especie de boom, ¿no? Y ese tipo de historias, pues sí, había demanda de eso. Y hubo un par de editoriales, que me acuerdo, una de Casterman, la otra no me acuerdo cuál era, que dijeron, sí, lo queremos, pero ¿qué es lo que pasaba en aquella época? Que los libros, se llevaba la novela gráfica, pero se llevaban los tochos, ¿no? Se llevaba el Persepolis, el Maus, o sea, este tipo de libros, así como este, ¿no? Así gordos. Y dijeron un par de editoriales, vale, sí, lo queremos, pero cuando esté todo acabado. Y hubo una que dijo, vale, lo queremos, pero 2 tomos y 2 tomos. Y yo en ese momento me enfadé un poco y dije, no han entendido nada de la obra, esto solo lo quieren porque quieren vender libros al peso. Y probablemente era verdad, pero cuando lo he visto así, digo, mira, al final tenía razón. Casterman, cuando quería los 4 libros juntos, tenía razón. Porque realmente creo que la obra se entiende bien. Bueno, eso, así, ¿no? Los 4 juntos. Bueno, vamos a hablar igual de las... Has dicho que... Y lo explica muy bien, yo creo que los explica muy bien las 3 capas, ¿no? Y tenía una curiosidad por preguntarte por la primera, por la vida política de Latinoamérica, de esos países por los que has pasado. Como ahora, desde la distancia, porque no sé si has vuelto, pero no has estado... No he vuelto de esa manera. Real, sí, no. O sea, de estar tu tiempo allí. Pero claro, es que conocemos las noticias y ha pasado 10, 15 años, han pasado más de 15 años del viaje. Desde que yo tuve 20. Y ves ahora la situación en Nicaragua, ¿cómo se tenía el cuerpo? Claro, hay cosas, por ejemplo, respecto a los zapatistas entonces estaban siempre como en los medios de comunicación, se hablaba mucho de ellos. Ahora le preguntas a un chaval de 18 años quiénes son los zapatistas y no tienen ni idea, ¿no? Ya no se habla de ellos. Sin embargo, los zapatistas siguen haciendo el mismo trabajo. O sea, lo que pasa es que como que ya no están en la trinchera mediática, vamos a decir, como que no están en eso. Están en el desarrollo local, ¿no? En lo suyo.
Y de hecho, ahora mismo hay una gira zapatista que está girando por Europa y es muy desconcertante porque la gente que les está queriendo seguir se encuentra con que ni quieren fotos, ni quieren salir en los medios, ni nada. Entonces es como... Pues es muy desconcertante. Pero los zapatistas siempre han sido muy desconcertantes. Y no, un poco lo que dicen ellos es que han venido a escuchar. Entonces están conociendo proyectos, están conociendo, pero no quieren atención mediática. Es otra manera que se nos escapa mucho a nuestra lógica, pero es que siempre ha pasado eso con los zapatistas, que se escapan a la lógica que normalmente tenemos. Ya pasaba entonces como, vale, estos quieren tomar el poder para cambiar las cosas. Y resulta que decían, no queremos el poder. Y entonces, ¿cómo queréis cambiar las cosas? Pues de otra manera, ¿no? Claro, de hecho lo cuenta, no sé si aquí o en el epílogo, cuando dice que llegaron los zapatistas con su ideología, con el marxismo muy bien aprendido, y llegaron y cuando están en contacto con los indígenas se dan cuenta de que ellos no venían a enseñar, venían a aprender, ¿no? Eso es. Y que me parece fascinante que una persona que viene, pues eso, de las universidades, venga con voy a salvar a estos pobres chavalillos que están aquí, y tengas el valor de decir, pues a lo mejor soy yo el que tiene que ser salvado, ¿no? Sí. Y es verdad que eso lo dice Claudio en el cómic, que eso le pasa mucho a Vasco, ¿no? Claro, que va que va con el rollo de héroe y al final lo que hace es escuchar. Claro, mi viaje no empecé con esto, con los zapatistas, ¿no? Entonces es verdad que eso se quedó de una manera muy... marcó mucho. Sí, marcó mucho. Y yo creo que sí que hay una parte que tiene razón Claudio cuando lo relaciona una cosa con la otra, ¿no? Porque es verdad que ese aprendizaje que contaba el subcomandante Marcos, ¿no? Del aprendizaje que hacen cuando llegan con los zapatistas, de tener que escuchar y no tener que meter su movida, ¿no? Yo creo que sí, que se me quedó ahí muy metido, sí. Y eso respecto un poco a la realidad de México, ¿no? Que el libro, La pipa de Marcos, está retratando algo que ocurría entonces, pero creo que sigue teniendo validez. Creo que sigue siendo actual, que esto todavía demasiado... Aunque muchas cosas, pues, igual, no sé si esto que se cuenta en el cómic, pues de cómo el hostigamiento militar, a lo mejor ahora mismo seguirá, pero de otra manera, no lo sé exactamente, pero yo creo que no ha perdido vigencia. Y lo que pasa en Nicaragua es que, claro, el segundo tomo, La isla nunca jamás, es en Nicaragua, ¿no? Y yo cuando estuve, Nicaragua era un país en el que había habido una revolución sandinista y hacía pues unos años, como 20 años, y eso se notaba todavía en la impronta en el país. Había una impronta ahí que era diferente de la de Honduras, de la de Costa Rica. Se notaba ahí, había como un espíritu, vamos a decir, una solidaridad que había ahí que contrastaba con la realidad sociológica del país, con las multinacionales y tal, ¿no? Pero había ahí algo que ahora mismo, no he vuelto a Nicaragua desde entonces, pero ahora mismo, claro, teóricamente los sandinistas están en el poder, teóricamente, porque lo que está es en Daniel Ortega con su movida extraña. Entonces, claro, eso sí es verdad que lo de Nicaragua, claro, se merecería toda una revisión, porque lo que yo cuento es de hace 20 años y el país ha pegado un viraje muy extraño en estos años. Y cuando Daniel Ortega todavía entonces era pues el recuerdo de un hombre que había estado en el poder, pero tenía muchos recuerdos muy positivos, ahora mismo no, es una caricatura, ¿no? de la imagen que se tenía de él entonces, ¿no? Ahora mismo es como una caricatura que se parece a su gran enemigo Somoza, ¿no? Es una cosa muy rara lo de Nicaragua. Y en ese sentido es verdad que el retrato social de la isla nunca jamás tiene menos interés, pero también en el libro tiene menos interés. O sea, no es como en La pipa de Marcos, que tenía mucho peso. En el segundo tomo lo que tiene más potencia es la aventura. Es la aventura que se cuenta, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me parece que chirríe mucho, porque no es no es tan importante el escenario, ¿no? Y a partir de ahí lo que le toca es recibir a Vasco, ¿no? A partir de entonces... Tampoco quiero, porque habrá gente que claro. Alguno no se habrá leído de toda la obra y tampoco vamos a contar nada. No, pero
A partir de entonces no ha perdido validez. Lo que se cuenta sigue un poco siendo esa realidad. No hay grandes cambios. Sí. Digamos que Vasco deja de ponerse así a temible a posar. Eso es. Como si fuera con antes y trata de descubrir quién es, ¿no? Sí, un poco es ese el viaje, que es un poco el viaje, ¿no?, que es cada vez más interno, ¿no? Al principio es más externo y al final es un poco más interno. Y una cosa que, bueno, esto no hago spoiler, pero la estructura de los libros es, en el primero, en el segundo y el tercero, es la misma estructura, es una historia más o menos lineal que tiene al principio, empieza con un mapa, tiene un comienzo de Vasco que empieza a fumar algo, que cada libro es distinto lo que fuma, y luego hay un pequeño flashback, y luego ya viene la historia lineal, vamos a decir, ¿no?, de lo que le ocurre. Y el último tomo, esa estructura se rompe, porque todo se rompe en el cuarto tomo, entonces la estructura también se rompe. Empieza igual, pero luego ya... La estructura es mucho más compleja. Es mucho más complejo, sí, es con flashbacks para adelante, para atrás, con unos personajes, con otros, es otra historia. Y bueno, y también tenemos algo más, ¿no? No solo están los 4... Claro, sí, tiene un par de sorpresitas, los viajes a Juan sin Tierra. O sea, que tengan los 4 igual que sí, bueno, a ver, una cosa que queríamos que no queríamos hacer era lo de penalizar al lector fiel, ¿no? Sí, eso lo teníamos muy claro, o sea, como, a ver, no vamos a hacerlo, eso de, vamos a meter ahora dibujos extra, y cómo se hizo, y el no sé qué, entonces eso está muy claro que no lo íbamos a meter, y la idea era meter como los 4 tomos y punto, ¿no? Perdían los apéndices, que cada uno de los tomos venía acompañado de un texto muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Los 4 tomos tenían un apéndice que aportaba más información en general era sobre esa parte del decorado, ¿no? Explicando un poco dónde ha estado Vasco, ha pasado, y lo que ocurre aquí es esto, ¿no? Bueno, pues eso se perdía porque en un integral no venía a cuento meter tantos textos, ¿no? A cambio hay un pequeño texto de Claudio Maringhelli, que es el del ensayo, entonces hace en 6 páginas un breve resumen de lo que es el ensayo, y luego hay unas 4 páginas que es que lo metimos porque había salido en la revista del Salón del Cómic del Hecho una pequeña historia que yo había hecho, que era de Juan y Vasco cuando eran jóvenes. Y esa historia, la pobre, estaba perdida. Estaba ahí en la revistilla aquella. Y entonces... Es que nos daba mucha pena. Es que daba mucha pena. Hay 2 historias, esa era de Mentiroso, pero porque es que no podíamos. Claro, y luego está también la de Mentiroso Mentiroso, que es el cómic, el disco de Iván Ferreiro, Mentiroso Mentiroso, iba acompañado de un cómic, y una de las canciones, la de Magia, yo había hecho un cómic de 4 páginas también, y metía a Vasco y a Juan de pequeños. Pero eso lo habíamos sacado, había salido ya en La Tierra de los Sin Tierra. O sea que ese estaba ya. Lo que pasa es que aquí lo ponemos en color, porque salía en blanco y negro y aquí sale en color. Pero bueno, esa historia estaba ya. Pero la cuarta es que cuando sacamos el tomo La Tierra de los Sin Tierra, que es el cuarto, es que no estaba. Entonces no podía salir. Lo hice después. Entonces, pues nos daba mucha pena y bueno, había que meterlo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento. 4 páginas. Son 4 páginas, ¿no? Si lo tenéis, no lo compréis. Porque lo podéis leer. Lo leéis un ratito ahí, como si estuvierais ojeándolo, no vamos a decir nada, ¿eh? Y si alguien nos invita a otra librería, lo mismo, se puede ir a 4 páginas, no. Pero hubo uno que me mandó, bueno, es uno que es muy fan de los viajes de Juan sin Tierra, y tenía los 4 tomos. Y se compró el integral. Se lo compró de todos modos. Y me mandó un WhatsApp con una foto de la última página de la última historia y me dijo: solo por esto me merece la pena haber comprado el integral. Bueno, a lo mejor estamos equivocados y tiene razón él, ¿eh? O sea, tampoco somos nadie para deciros que tenéis que hacer. Ojo. Ay. Bueno, sí. Oye, que son solo 30 euros. Que yo no sé, esto se lo he preguntado alguna vez a Javichu, que es como, ¿cómo habéis conseguido que un tomo tan gordo, o sea, cueste solo 30 euros? O sea, es que el cómic es un producto de esto. Y queremos que sea lo menos de lujo posible. O sea,
entendemos que la gente tiene acceso a través de las bibliotecas, pero nos da mucho pudor decir a una persona que tiene que gastar 50 euros en internet. Por mucho que sea en la vía 4, por mucho que sea un trabajo que les va a durar, que van a sacar de... Entonces, en cuanto más tiene que subir el precio, más intentamos ajustar, porque es pudor, no sé si somos todos venimos todos de donde venimos, no millonario, o sea, yo creo que soy conciencia de clase, muy pequeñita, igual, ¿no? Igual podías tener más, pues igual, pero es cierto pudor, ¿no? Yo creo que ahí intentamos ajustar lo máximo posible. No, pero está súper ajustado, o sea, porque es que mira que edición, no sé, bueno, a mí me impresiona, yo ya lo veis. Tampoco queremos extendernos mucho, pero no vamos a acabar ahí. Vamos a decir que ha tenido cierta vida afuera, ha viajado bastante también. Ha viajado, sí. El viaje más sorprendente fue Finlandia. A mí Finlandia me fascina. ¿Te acuerdas, sabes decir el título en finlandés? A ver, Marco Simpiipu es la pipa Marcos, evidentemente. Mika San Saari era... La isla de nunca jamás. Es que estaba casi convencido que lo sabía. No. Joder, pero en Río Loco ya me he perdido. En Río Loco ya no sé cómo era. Y la tierra sin tierra... Bueno, finlandés. Era finlandés. Joder, qué bonito. Sí, va, una pena cuando al cabo de los años dijeron que tenía que hacer algo con el stock la vida de los libros. Y que los destruían. Fue como, ay, qué pena. Bueno. Sí. Pero bueno, y luego a partir de ahí surgieron, es que lo que estábamos hablando también antes en el Café Previo, que has tenido un ritmo y una producción, o sea que cuando viniste, ¿sabes? Era porque tenía la idea de dedicarte a CTVs, te has dedicado a CTVs, ¿no? Y ahí estoy, sí, la verdad es que, bueno, cuando empecé con esto, era como muy loco, ¿no? De tener la cara de arquitectura. Encima había trabajado en un estudio donde me tenían las puertas abiertas, me decían, no, cuando quieras vuelves, y yo decir, no, me quiero dedicar a esto, ¿no? Al cómic. ¿No pensaste en ningún momento cuando alguno iba más flojo o entre obras, es decir, vuelvo a la arquitectura? No. A la arquitectura no. Pero vamos a ver, aunque es verdad que tienes ahí ese salvavidas, ¿no? O sea, si realmente te van las cosas muy mal. Es que hay una cosa que me ha pasado que ha sido muy sorprendente. Es que ahora mismo, vale, llevo unos años en los que he tenido encargos, que he tenido premios y tal, o sea que realmente me va muy bien. Pero al principio al principio para hacer la pipa de Marcos, ya nunca jamás, 1 año, 2 años de trabajo, y ahí era inversión, era tú el que de un libro así, una tirada de 2.000 ejemplares, o sea que los beneficios es que no dan. Y dices, ¿y cómo lo hacíamos, no? O sea, ¿cómo hacíamos? Claro, porque éramos dos, estábamos Leticia y yo, y... Me fijé en el tercero, es cuando sale Leticia, creo, ¿no? En dedicatoria, digo. En el segundo. En el segundo ya. Sí, en el segundo. Sí. Pero es como, ¿cómo hacíamos para los dos dedicándonos a los dibujos, ¿no? Pero realmente lo que nos pasó es que nunca nos tuvimos que preocupar por el dinero. Entonces, también tiene mucho que ver que vivimos en un pueblo en Extremadura donde la vida es muy barata, ¿no? Pero, bueno, que eso fue casual, pero realmente eso nos ha ayudado un montón. Pero esa es la realidad, que nunca he tenido la necesidad de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque hay que sacar dinero a algún sitio, ¿no? No, siempre hemos tenido pues suficiente, y entonces no he tenido esa necesidad de decir, bueno, tengo que volver al bueno, hasta ahora ya voy a tocar madera. Y sí, luego después de viajes a Juan Sin Tierra, pues vino Visto Ballenas, que ahí, yo que sé, me nominaron para Angoulême, que fue como... Eso es impresionante, sí, que claro. Fue impresionante. Sí. Desde aquí puede parecer, pues la han nominado, ¿no? Porque como ya tiene, cuando tienes tantos premios, ¿no? La gente dice, bueno, pues una nominación, pero no una nominación. No, eso fue en ese momento, fue muy fuerte. Y aparte yo creo que fue así como, igual hablábamos de que luego salió el de Zapico, Los Fuentes de Moscú, pero yo creo que la primera obra en cómic aquí que tocó todo el tema del terrorismo aquí en Euskadi de una forma adulta y
fuiste tú, y quizá es la penalización del pionero, ¿no? Que todavía era igual un poco pronto para comentar el tema. Bueno, porque la obra está ahí y yo creo que sigue sí. siendo una obra. Sí, es una obra impepinable. Es una obra más que no, esa sí que no, esa no es perecedera, porque sobre todo habla de cosas íntimas y humanas, ¿no? Entonces esa no, realmente no, por esa obra yo creo que en realidad es que no pasa el tiempo. Pero es curioso porque estábamos comentándolo antes, yo ahora mismo tengo el integral de los viajes a Juan Sin Tierra, que es lo primero con lo que empecé, recién salido. El año pasado tuve el premio nacional por la Divina Comedia de Oscar Wilde, ¿no? Que ahora lo van a sacar en Polonia, la Divina Comedia de Oscar Wilde. Entonces, como que eso está ahí. Me acaban de dar el premio Euskadi por Transparentes, que lo recibí ayer, que es el último que hice, pero es que el ultimísimo que he hecho sale la semana que viene, que se llama El mar recordará nuestros nombres. Dentro de 2 semanas tengo una charla con un instituto sobre Asylum. Entonces es como que toda mi obra la tengo súper viva, ¿no? O sea, la tengo ahí. Eso es como lo más sorprendente, eso no es nada fácil de conseguir. Quizá porque estás hablando de temas que sí, en la actualidad no estás hablando de temas que interesan a la gente, ¿no? Aunque miras hacia ti, hacia adentro a la hora de contarlo, porque hay mucha verdad en ellos, pues igual que lo que estamos hablando de la FIFA, ¿no? Siempre tienes un ojo puesto en lo que nos rodea, ¿no? Sí, la verdad es que el tema, alguna vez que me han dicho como el tema social, ¿no? Como tus cómics tienen mucha componente social. Es un poco resbaladizo porque, claro, yo por una parte no es que yo quiera hacer temas sociales. Lo que pasa es que... Sí, pero no te ves tú, por ejemplo, haciendo un cómic autobiográfico básico. O sea, tú, Leche, casa... No, la verdad que no. Por eso, ese no es el tipo. O sea, tu cómic es pues eso, es muy personal, cuentan las cosas. Pero a ti tú hablas de lo que te interesa. No digo que no sea interesante vuestra vida. No. Pero igual a ti no es una cosa que creas que... No, hay una cosa que además estoy totalmente de acuerdo con Oscar Wilde. Claro, yo como estuve con Oscar Wilde tantos años, pues es como que... Bueno, pero rentó al final, ¿eh? Al final porque había miedo de que rentara eso. Sí. Porque nosotros dijimos que sí a la primera, contigo ya, en eso ya... Sí, no, pero no me decís siempre que sí, ¿eh? No. Pero con eso me dijisteis que sea la primera. Sí. No, además, yo dije, venía además de alguno que os había presentado, me habéis dicho que no, y os presenté un proyecto como hecho como si fuerais una editorial que no nos conociéramos de nada. O sea, os preparé un proyecto como... Tengo un proyecto ahí que estuvimos haciendo limpieza del proyecto y luego te lo tengo que traer. ¿Mío? Sí. ¿Así? Sí. Eso luego cuando... No sé si me da miedo. Pero os presenté sí el proyecto muy así, pero sí, me dijisteis que sí a la primera, porque ya era muy bueno, si los de Astiberri no quieren, porque son muchas páginas, bueno, pues lo tendría que presentar a otros, ¿no? Pero claro, los primeros erais vosotros. Y no sé qué iba a decir, ya me venía perdido, ¿de qué estamos hablando? No, eso de que los proyectos que haces que tienen... sí, el tema ese. No es muy ombliguista. Que hay una cosa de Oscar Wilde que habla de la ficción, ¿no? De lo importante que es la ficción, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, o sea, que muchas veces a través de la ficción llegas más a la realidad que intentando contar la realidad directamente, ¿no? Entonces, yo con las autobiografías siempre tengo mucha prevención, porque a mí me parece muy difícil hablar de ti mismo sin, lógicamente, intentar salir guapo, ¿no? O sea, es como que si tú vas a contar tu vida, incluso los que se ponen muy mal y se ríen mucho de sí mismos, al final quedan bien. Porque me pongo tan mal que al final, joder, qué majo es este que se pone tan mal, ¿no? Entonces, me parece un género súper difícil la autobiografía. Y muchas veces se toca más, al final muchas veces el autor está más desnudo cuando habla de incluso de superhéroes. Bueno, aquí que tampoco quiero entrar en profundidad, pero hay mucho de ti, ¿no? No solo me refiero a que has pisado esas calles, ¿no? No estoy hablando de eso. Sí. Sí. Bueno, desde luego, vamos. Yo, claro, como tengo toda mi obra, yo con mi terapeuta, ahí vamos con las obras y la que más tenemos es que hablar de lo que hace consentir. De cierto seguimos hablando, ¿no? Sí, es muy gracioso. Y eso, que sí, que me parece que la ficción al final muchas veces es más fácil que estés tú de una manera más limpia, ¿no? Eso, yo que sé, por ejemplo, con David Rubin se ve muy bien, o sea, David Rubin es muy él, ¿no? En todos
todos sus cómics. Es muy... Son muy autora que dibujé las 7 pruebas de Hércules en 400 páginas. Eso es. Sí, sí. Pues tampoco quería alargarme mucho porque luego hay que firmar y estas cosas, pero sí que quería, bueno, no sé si a ti tú crees que me he dejado algo y hemos hablado. Bueno, me dejamos cosas. No. Y no sé si alguien tenía entonces algún tema, alguna cuestión. Bueno, no, pues que lo mismo le pilláis, ¿verdad? Si quieres preguntar algo es el... Ah, vale, muy bien. El dibujo. ¿De dónde viene el dibujo? ¿De dónde viene el dibujo? Sí. Pero... Yo conozco obras tuyas. Ah. Tengo datos. Tienes datos. Tengo información. Tienes información. Pero ninguno está dibujado así, ¿no? O JC, sí, o alguno de esos. ¿Dibujado cómo? Dibujado ese tipo. Blanco y negro, tinta... Eso, el tintado ese. ¿Te refieres No, a...? no, me refiero a lo del cómic. Juan Cintura. No con aguadas como ha hecho luego. Bueno, claro, a ver, el primero, claro, sí, es verdad. Claro, para los que no me conozcáis, es mi hermano. Entonces, claro, me conoce desde pequeño, hacíamos cómics de pequeños, hacíamos historias y entonces, pues, claro, me ha visto dibujar desde pequeño. Entonces dice, de repente, pues, supongo que lo dices por eso, ¿no? De repente, ese dibujo no. pues, no era el dibujo que él hacía. Sí, hay un momento en el... Cuando dije, venga, me voy a poner a hacer cómics, en el que fueron como 2 años de aprender y de buscar un estilo como que me sirviera para contar los cómics que quería contar, ¿no? Entonces, al principio yo sí que tenía como un dibujo como más académico, vamos a decir, más como de la escuela franco-belga, ¿no? Intentando hacer un dibujo más parecido a la escuela franco-belga y intentando, venga, voy a aprender a hacer un dibujo más clásico, más... Y llegó un momento en el que vi que nunca iba a llegar a hacer ese dibujo bien. Y sobre todo que, bueno, que cuando me puse con los viajes a Juan Sin Tierra, era una serie que desde el principio tenía muy claro que eran 4 tomos y mínimo iban a ser 400 páginas. Entonces eran un montón de... mínimo 400, que al final fueron 600. O sea, eran un montón de páginas y yo tenía que hacer un dibujo más rápido. No podía hacer un dibujo tan detallista. Y entonces, ahí entra también la fascinación por Hugo Pratt, ¿no? El dibujo en blanco y negro de Hugo Pratt, y aunque yo nunca quise imitar el dibujo de Hugo Pratt, nunca fue mi intención, sí aprendí que Hugo Pratt era muy eficaz, hacía dibujos como, bueno, además según fue haciéndose más mayor, cada vez los hacía más cutres, o sea, iba a decir básicos, pero no, es que realmente llega un punto que se pasa y ya son cutres. Y sin embargo, aun siendo cutres, el tío conseguía contar exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces dije, algo así a mí me viene bien. Pero sin llegar a cutre. Sin llegar a cutre, porque solo te puedes permitir ser cutre cuando ya eres... Como para tu aspiración es llegar a hacer terrenos con dibujos cutres. Esa es mi aspiración, llegar a hacer dibujos cutres y vender lo que vendía Hugo Pratt, ¿no? Pues, no, pero yo creo que él se pasó realmente, pero no importa, porque realmente conseguía transmitir casi lo mismo, ¿no? Entonces sí que fue como lo que aprendí de él fue un poco eso, la síntesis, sintetizar, y vamos a ir como a lo básico, vamos a ver si podemos contar con menos, más con menos, ¿no? Y ahí fue un poco cuando, de donde surge más o menos y también en la necesidad de hacer, porque cuando hacíamos en casa cosas, pues no hacía falta rellenar con tintas, bueno, también tenía el público vendido también, porque no tenía que comprar los cómics ni nada, pues... Pero entonces hay otros, o sea, si fuese Marvel, por ejemplo, habría unas páginas en las que serían el primer esbozo de Juan, de cómo es Bajo. Y otro, o sea, se vería ahí diferentes pruebas. Sí, hay diferentes pruebas. Mira, aquí en el ensayo, de hecho, hay un primer dibujo de Vasco que está
que lo dibujé cuando hice el guión de La pipa de Marcos, y bueno, está, desde ahí no veis nada, pero bueno, es en esta página, y hay un primer esbozo de Vasco y no se parece al Vasco que luego hice, ¿no? Y sí, ahí le sinteticé mucho los rasgos, porque no me salía un personaje que me resultaba interesante de dibujar. Y sí, habría primer esbozo de Vasco, de segundo esbozo. De hecho, alguna vez he llevado una charla, con chavales de instituto, les he dicho, mirad qué dibujo tan feo, era el primer Vasco. Sí, tan cutre, bueno. Lo que pasa es que como no era Hugo Pratt todavía, yo no podía permitirme publicar eso. Ya empezaste, cutre, ya empecé Hombre, la verdad es que una cosa que sí que me permití perfectamente en La pipa de Marcos fue se nota un montón en el primer tomo, sobre todo, de Los viajes de Juan sin tierra, la evolución del dibujo. Yo por lo menos lo noto mucho, ¿no? De las primeras páginas a las últimas hay una evolución y me contuve las ganas de redibujar el cómic entero cuando acabé. Porque era la mía tentación, una vez que lo acabas de decir, dices, ¿qué hago? ¿Lo redibujo entero? Porque las señales me parecen horribles. Algunas sí que las redibujé, ¿eh? Alguna página, pero... Algunas cosas, porque una página de repente la convertí en dos, pero solamente por eso, porque las a nivel narrativo, más era a nivel narrativo. El dibujo, de hecho, el primer dibujo que hice de Vasco es la escena en la que Vasco llega a casa de Leti. Leti es un personaje que creé mucho antes de conocer a Leticia, mi mujer. Es una coincidencia que este personaje se llame Leti, no tiene nada que ver con eso. Entonces, es la página 22 del integral. No, la página 21. La 20 y la 21. Entonces, este dibujo es el primero que hice de Vasco y es súper diferente a los demás, pero lo dejé adrede, lo dejé como testimonio de eso, del primer dibujo que hice de Vasco, y es, mira que hice tres. Pero lo dejé. Todos los grandes se les nota en la primera hora, miras el primera serie, o sea, se ven las diferencias, pero los muy chicas tipo que redibujan, tipo todos los demás. Y eso es bonito, ¿no? Ver la evolución. Sí, y lo dejé adrede para eso, bueno, pues mira, cuando empecé este cómic, pues todavía tenía mucho que aprender, sigo teniendo mucho que aprender, pero bueno, se ve que aprendí algo de la primera página a la última, ¿no? Entonces, bueno. Algo aprendió, ¿verdad? Algo aprendí. Y luego lo que sí me ocurrió fue desde ese cómic hasta los posteriores que ya cambié de técnica. Empecé a hacer lápiz de acuarela y eso tiene todo que ver con Leticia, que ella es una acuarelista maravillosa. Y te soltaste mucho en el dibujo. Y me solté un montón con el dibujo, sí, fui soltándome cada vez más. Te quitaste miedos, ¿no? Me quité miedos y aprendí que eso que tenía desde el principio, esa cosa de permitir un poco el error, ¿no? Pero fue como, no, hay que permitirle más, y sigo en ello, o sea, tengo que permitirme más el error, porque hay mucha gracia en el error, tiene mucha vida, ¿no? Hay mucha vida. Mucha verdad es el foro, ¿no? Sí, entonces realmente hay muchas veces, y también me ocurrió que con las firmas que las hago, pues eso, pues un dibujillo ahí rápido y tal, y decía, joder, muchas veces me queda mejor el dibujo de la firma que el dibujo que luego estoy pues con la página, ¿no? Entonces dije, pues a ver si soy capaz de llevar esa agilidad y esa velocidad a la página. Lo que se ve, vamos, que la evolución es evidentísima, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿te lo damos por ahora o...? Sí. Pues nada, muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Hasta el próximo programa. Nada, si tenéis, aunque no sean integrales, para firmar. tengo luego los que nos han cogido online.